Bienvenidos, queridos oyentes, al canal María nos guía. Me llamo Bárbara, intento testimoniar la fe en Cristo por medio de los mensajes de María, Reina de la Paz en Medjugorje. Que la oración del rosario, el ayuno, las renuncias y las obras de misericordia nos guíen hacia el futuro del bien y de la paz en la verdad. Un saludo y un abrazo a todo el mundo desde España, de una italiana, y sobre todo un saludo y un abrazo a toda Latinoamérica, que está haciendo muchos progresos en estos últimos meses. Espero que todo el mundo católico haya vivido esta Pascua del año jubilar 2025 con gran intensidad, porque los acontecimientos en el mundo están acelerando cada vez más. Estamos en el momento de la aceleración que las pequeñas videntes en Garabandal habían profetizado en los años 60. Bien, este capítulo es el capítulo número 100 de mi canal. Y quiere hablar de los mensajes de la Virgen María, Reina de la Paz en Medjugorje, recibidos por la vidente Miriana el 18 de marzo del año 2025 y por la vidente Marija el 25 de marzo del año del Señor 2025. Y además quisiera hablar yo de la muerte del Papa Francisco, que falleció hoy, 21 de abril del año del Señor 2025, y que es el día en el cual yo en este momento estoy grabando. Empiezo diciendo que este año jubilar 2025, como ya he dicho en el capítulo 98 y 99, que son los dos capítulos anteriores a esto, este año jubilar 2025 es un año de gracia que nos regaló el Padre Altísimo para limpiar lo más posible nuestra alma. Y es un punto de inflexión tremendo, por eso que este año jubilar es tan importante. Porque en este año confluyen muchísimos cambios a carácter social, a carácter político, económico, ideológico, pero también espirituales, porque todo lo que hace el ser humano siempre es movido para su voluntad espiritual también, sea en el bien que en el mal, porque todo lo que el ser humano hace, también cuando piensa el dinero, siempre tiene un carácter espiritual, solo que pone su atención o pone como Dios al dinero en vez de que al Dios verdadero. O sea, en este caso el ser humano se equivoca en su espiritualidad en la elección del verdadero Dios, pero siempre su input, su movimiento es de carácter espiritual, que a veces se quiere apagar, saciar, ¿no?, su espíritu con dioses falsos, porque piensa que el Dios verdadero y la vida verdadera no existe, y esto es lo que lamentablemente después poco a poco aleja el alma del verdadero Dios y de la verdadera vida y por lo tanto de la verdadera felicidad. Y nosotros, seres humanos, a causa del pecado original, somos muy frágiles y es muy fácil para Satanás
engañarnos para alejarnos de la verdad, que es Dios. Siendo el año jubilar 2025 un punto de inflexión tremendo, tenemos que intensificar nuestras oraciones, nuestros rosarios y nuestros propósitos de vivir en santidad, intensificar nuestros pequeños sacrificios y sufrimientos para que el proyecto de la Virgen María pueda cumplirse a gloria de Dios Padre y por la salvación de la humanidad en esta atormentada, agitada, pero también épica época. Como sabéis, Papa Francisco falleció hoy, día de la Pascua del Ángel 2025, primer día de la octava de Pascua, a las 7 de la mañana. Pudo ser un ictus debido a la fragilidad de sus condiciones, ya que la muerte del Papa Francisco fue repentina. Bueno, en este primer momento yo veo la vuelta a la casa del padre de este Papa como un mensaje, también si no sé explicar bien el porqué, pero es como una intuición que tengo. Me parece que por cómo se han desarrollado los acontecimientos y por la fecha de su muerte, que murió precisamente en la Pascua del Ángel y en un año jubilar, podría significar esto un deseo de unión desde el punto de vista del cielo, un deseo de unión de las dos grandes iglesias, que son la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. ¿Por qué digo esto? Porque el ángel es un mensajero de Dios que siempre deja un mensaje críptico. Y este año jubilar del año del Señor 2025 es precisamente el año en el cual la Pascua del Señor se ha celebrado el mismo día, sea en la Iglesia Católica que en la Iglesia Ortodoxa, ya que generalmente después de los cismas del 1075, me parece, estas fechas ya no coinciden, porque se han dividido las dos iglesias y cada uno ha ido por su lado. Están unidos siempre en Cristo, pero no con el Papa. Y ahora, este año jubilar del 2025 hace que las fechas de las dos Pascuas entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa sean el mismo día, hayan caído en el mismo día. Y yo esto no lo veo como una casualidad, absolutamente no. Yo creo que se debería pensar en intentar acercarse las dos iglesias lo más posible, porque no sé, últimamente me resuena dentro de la mente y también dentro del corazón un mensaje que la Virgen de la Paz en Medjugorje dijo entre los años 90 y los años 2000 y que aproximadamente suena este mensaje así: cuando seréis todos unidos, veréis cómo será fácil curar el cáncer. Y ella lo dijo, no sé por qué hoy me sale digo en vez que dijo. Ella lo dijo en un entorno donde se hablaba de los cristianos en el mundo.
la unión de la Iglesia Católica con la Iglesia Ortodoxa sería el primer paso en esta unión. Basta que el camino se dirija al verdadero Cristo y a la divina voluntad que no cambia en el tiempo ni cambia con los dolores de tripas de varios cardinales y obispos. La palabra de Dios y de la Biblia no cambia en el tiempo porque es absoluta. Porque procede directamente de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, en esto la Iglesia Ortodoxa puede ayudar a la Iglesia Católica muchísimo, porque pienso que desde el punto de vista espiritual, la Iglesia Ortodoxa tiene mucho más sabiduría y firmeza, sobre todo en tiempos en donde la confusión reina soberana y las pruebas de la Iglesia dentro de su cuerpo, que son después los cardinales, obispos, sacerdotes, órdenes religiosos, hasta llegar finalmente a los feligreses, serán sometidos a pruebas muy grandes, porque ahora se verá patente la tentación que se desarrollará dentro de la Iglesia, y la Iglesia, el cuerpo de la Iglesia o parte del cuerpo de la Iglesia, los feligreses y todos serán sometidos a la prueba de la fidelidad a Cristo. Veremos quién elige hacer la voluntad de Dios como Él lo ha dicho dentro de la Biblia, o quién elegirá lo contrario. Es como si el cielo forzara la Iglesia a tener una elección clara. No hay espacio para los tibios. Leed la Apocalipsis en que se habla de las 7 iglesias. Los tibios no gustan a Dios. No se puede estar en un lado y en el otro al mismo tiempo. La verdad es clara, es única, es absoluta, porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Y lo que ha dicho dentro de la Biblia, también si cambian las, entre comillas, modas o las ideologías o las mentalidades, siempre la verdad permanece fiel a sí misma y por lo tanto nada cambia de lo que ha dicho Cristo y de lo que ha dicho también en todas las fases del camino del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Nada va a cambiar. El Nuevo Testamento enriquece el Viejo Testamento, pero no lo anula, en donde hay las bases espirituales. No es que ahora los 10 mandamientos no son ya los 10 mandamientos o no hay ningún mandamiento porque estamos en una época tecnológica. Desde el punto de vista espiritual, el espíritu siempre necesita de lo mismo y siempre avanza hacia la verdad contenida dentro de los 10 mandamientos más los 2 del amor, que enriquecen los 10 mandamientos, pero no los anulan. No es que ahora el divorcio es aceptable porque el ser humano tiene más
progresos, entre comillas, de antes. Para nada, para nada. No es que ahora Dios sea menos importante en nuestra vida porque hay otros dioses como la economía, el dinero, todo lo que... No, siempre Dios es el primero. Es el primero que tenemos que poner en nuestra vida. Tenemos que poner Dios al centro de nuestra vida. Siempre. Y sobre todo ahora, lo tienen que tener en el centro de la propia vida los cardenales, los obispos, los curas, los seminaristas, los órdenes religiosos, el dicasterio de la doctrina de la fe y todo lo que concierne la cúpula de la iglesia y también nosotros feligreses, obviamente. Por lo tanto, tenéis cuidado porque ahora que el Papa ha muerto, empieza el gran baile, porque sabemos que tenemos todavía un sínodo en acto. El sínodo todavía no ha terminado para nada. Y no quería yo que con la muerte del Papa algunas líneas transversales, que yo digo algunas, pero son muchas, no quieran aprovecharse de la situación para desequilibrar toda la verdad, para hacer creer que la verdad no está, que estamos en el Vaticano como si fuera un gobierno, un partido político en que hay progresistas y conservadores y que hay que alterar todo el curso de la divina voluntad de Dios porque ahora el ser humano puede decidir a sí mismo y cada cardenal piensa de ser un político en vez de que un apóstol de Dios y por lo tanto un testigo de la verdad como debería ser. Por eso que precisamente en este año 2025 lo que vemos también es el surgimiento de nuevos apóstoles. ¿Por qué? Porque se necesitan. ¿Y por qué se necesitan? Porque los apóstoles que Dios en el curso de la historia humana había elegido en esta época están algunos, demasiados de ellos, fallando la perspectiva. Y la única manera es poner a Cristo en el centro de la propia vida y en el centro de la iglesia. Cuando hay un problema hay que mirar con objetividad y con sinceridad, sin pensar a las varias metas que un obispo podría humanamente tener, es decir, aquí Cristo ¿qué dijo? ¿En qué contexto? ¿Cuál es su voluntad? La voluntad originaria de Cristo del Padre Altísimo entre un hombre y una mujer, por ejemplo, ¿cuál era? ¿Y qué ha dicho Cristo en este sentido? Cuando los fariseos se lo preguntaron. A ver, ¿me entendéis qué quiero decir? Creo que sí. Si me escucha algún sacerdote, también sí voy abrazo hoy porque no tengo el tiempo de prepararme la chuleta, por lo tanto ir a brazos quiere decir no tener una chuleta delante para seguir un discurso claro, así que a lo mejor este discurso que estoy haciendo hoy no es tan claro, pero intentad entender qué quiero deciros. Poner a Cristo en el centro de vuestra vida, no solo para los feligreses, ahora sobre todo para los sacerdotes, cardenales y obispos, abrir la propia alma, el propio corazón, sinceramente al Espíritu Santo para que os deje elegir un papa que haga realmente y quiera hacer la voluntad de Dios.
que no se haga tomar de la emotividad de las situaciones. Antes, como dice San Pedro, hay que elegir a Dios, no a los hombres. ¿Me entendéis? Que después, ¿cómo se puede creer de cambiar la verdad porque te hacen creer que hay problemas nuevos, cuando los problemas espirituales del género humano siempre han sido los mismos en todas las épocas? Cambiarán las herramientas, pero no cambian las motivaciones. ¿Me entendéis? Las enfermedades espirituales, como por ejemplo la descomposición de algunos equilibrios en el espíritu, como lo que profesa ahora la ideología woke, siempre han sido, ahora solo que le cambiamos de nombre, que le damos un significado ideológico religioso, pero siempre han existido los homosexuales, siempre han existido los transexuales, y siempre la verdad de Dios dice lo mismo de siempre, lo mismo desde cuando el ser humano apareció en la tierra. Entonces, ¿por qué tienen que cambiar las cosas? ¿Por qué tenemos que transmitir o interpretar de forma diferente lo que dice Dios cuando por 2000 y pico años la Iglesia Católica siempre lo ha interpretado en la misma forma? ¿Y ahora que vamos a poner el modernismo dentro de la Iglesia? No, la Iglesia es la Iglesia. No tiene que ser ni modernista, ni progresista, ni comunista, ni fascista, ni... No, la Iglesia tiene que seguir a la verdad. Y la verdad no es ni de derecha ni de izquierda. La verdad no es una ideología. La verdad es lo que es Dios, que ha creado todas las cosas, solo Él. Y solo Él sabe cómo funcionamos y cómo funciona la creación perfectamente hasta la más pequeña partícula de materia y de espíritu y de energía que Él ha creado desde el comienzo de todos los tiempos, porque Dios es el Señor de todas las cosas, es el Señor del tiempo y del espacio. Para Él, el pasado, el presente y el futuro se ven al mismo momento, y Él sabe todo antes que las cosas pasen. Por lo tanto, ¿cómo se puede interpretar la palabra de Dios contenida en la Biblia en una forma distinta de lo que han interpretado los grandes padres de la Iglesia, los grandes profetas, los grandes santos, los grandes doctores de la Iglesia, varones y mujeres de la Iglesia? Así que la Iglesia en su núcleo, en su base, no tiene que cambiar absolutamente nada. El aborto es un asesinato porque el feto ya es un niño. Hombres y mujeres están hechos para completarse uno al otro, porque el hombre nunca podrá ser una mujer si ha nacido hombre. Es lo mismo para la mujer, porque todo ha sido creado y pensado y proyectado por Dios. Y la ley de Dios es la única ley posible para seguir. Si los gobiernos de hoy hubieran seguido a la ley de Dios, ahora no tendremos todos los problemas que tenemos, porque todos los errores, los nudos están llegando al peine,
y por lo tanto ahora estamos sufriendo y sufriremos para las elecciones equivocadas de políticos que se creen dioses, de familias importantes del mundo que se creen dioses y quieren alterar la ley de Dios para conducirnos a la autodestrucción. Y lo mismo, el mismo patrón se empezará desde ahora en adelante dentro de la iglesia, partiendo de dentro del sínodo, porque dentro del sínodo hay corrientes que no quieren seguir la divina voluntad de Dios, serán las que gritarán más, que harán más caos, que empujarán más, que son más astutos de los hijos de Dios. Y es por eso que tenemos que orar mucho este año y sobre todo desde ahora que ha muerto el Papa, porque el Espíritu Santo derrame su energía en todos los cardenales y que a través de nuestras oraciones los cardenales que tendrán que elegir el nuevo Papa abran con sinceridad, con corazón, sus almas al Espíritu Santo para que pueda guiarlos hacia la elección correcta. Es fundamental esto. Yo hago una llamada a todas las personas que están conectadas con la Reina de la Paz en Medjugorje para que intensifiquen sus oraciones, para que intensifiquen también la gana de hacer el ayuno el miércoles y el viernes para este propósito, para que elijan entre todos la persona, el apóstol correcto para estos tiempos tan difíciles. Y ahora finalmente podemos escuchar un momento que ya habréis ya escuchado por internet ya un montón de tiempo, pero un montón de tiempo es todo el mes de que lo escucháis, los mensajes de la Virgen de la Paz. Claro, yo tengo mi corazonadas, mi forma de analizar las cosas, otros no lo tienen, y vamos a ver qué pasa en estos últimos tiempos que vivimos. Entonces, ahora vamos a analizar los dos mensajes que he dicho, lo del 18 de marzo y lo del 25 de marzo pasado. Entre poco, el 25 de este mes, habrá otro mensaje de la Reina de la Paz y lo podemos juntar porque creo que estos son mensajes ¿cómo se dice? Son una consecuencia uno del otro. Empezamos del mensaje anual a Miriana Soldo del 18 de marzo 2025 de la Reina de la Paz. Queridos hijos, con amor materno les ruego, entréguenme sus manos juntas, entréguenme sus corazones purificados en la confesión, y yo los guiaré hacia mi Hijo. Porque, hijos míos, solo mi Hijo, con su luz, puede iluminar las tinieblas. Solo Él, con su palabra, puede eliminar el sufrimiento. Por eso, no tengan miedo de caminar conmigo, porque yo los conduzco hacia mi Hijo, hacia la salvación. Les doy las gracias. Y ahora pasamos al mensaje de la Virgen María, Reina de la Paz, a Marija del 25 de marzo. Queridos hijos,
En este tiempo de gracia en el que estáis llamados a la conversión, os animo, hijito, a ofrecerme vuestras oraciones, sufrimientos y lágrimas por la conversión de los corazones que están lejos del corazón de mi Hijo Jesús. Orad conmigo, hijitos, porque sin Dios no tenéis futuro ni vida eterna. Os amo, pero sin vosotros no os puedo ayudar. Por eso, decidle sí a Dios. Gracias por haber respondido a mi llamada. Bien, de estos dos mensajes, lo que veo de estos dos mensajes son dos puntos muy, muy, muy importantes que la Virgen María quiere subrayar. Son puntos nevrálgicos, son puntos vitales para la salvación del mundo y de todo el género humano en esta época tan difícil. El primer punto es que no tenemos que tener miedo de ser apóstoles de la Virgen María y apóstoles de Dios, menores o mayores, pero siempre apóstoles, o sea, seguir y enviar el mensaje correcto de la divina voluntad de Dios y proclamar al mundo la grandeza de Dios y el hecho que el ser humano sin Dios no puede hacer absolutamente nada. También con tanta tecnología que podemos tener, las inteligencias artificiales, el progreso y todo esto, progreso que ahora, por ejemplo, nos hacen comer dentro de la harina y de la pasta larvas de insectos, entonces no veo el progreso para nada, que es una cosa absolutamente asquerosa. Y si no concentramos nuestra vida en Jesús, no podemos tener futuro ni vida eterna, porque quemaremos nuestras almas literalmente, porque en vez que ganar el paraíso, que es la eterna felicidad, ganaremos el infierno y seguro que muchas personas no creerán en esto, pero el hecho está, o sea, esto es un hecho, que uno se lo crea o que no se lo crea, da igual, porque es un hecho que existe y pobres de aquellos que eligen estar lejos de Dios en vez de que estar dentro del bando de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que el mensaje de la Virgen María, por ejemplo, en el mensaje del 18 de marzo dicho a Miriana Soldo, la Virgen María insiste muchísimo sobre la necesidad de entregarles nuestras oraciones, nuestros corazones purificados en la confesión, para que ella con el Espíritu Santo nos guíe hacia Jesús, para que podamos hacer una vida lo más posible santa, para poder ser testigos de la verdad en Cristo y que es Cristo, y después entregar ella nuestras almas a Jesús purificadas, porque si nuestras almas no están purificadas, no podemos acceder directamente al paraíso. Lo que quiere la Virgen María es que accedamos directamente al paraíso sin pasar a través del purgatorio. Yo creo que sea esto.
y puede ser entonces que los acontecimientos que verán serán tan repentinos que muchas personas andarán a la casa del Padre sin darse cuenta, ni siquiera darse cuenta, y si sus almas no está ya purificada, ya lista para ir al menos al primer nivel más bajo del paraíso, tendrá que ir al purgatorio. Y la Virgen María nos ama tanto que ni siquiera quiere que vayamos al purgatorio, quiere que vayamos directamente al paraíso. Y nos dice la Virgen María, poneros en la cabeza y en el corazón que solo mi Hijo con su luz puede iluminar las tinieblas. Solo Él con su palabra puede eliminar el sufrimiento. Así que no tengáis miedo de caminar conmigo, porque yo los conduzco hacia mi Hijo, que es la salvación. Y esto es referido también a muchos párrocos que yo veo por experiencia, que son muy, ¿cómo se puede decir? Restíos, o sea, que es como si tuvieran miedo, la verdad, es como si tuvieran miedo de rezar el rosario y de exhortar a los fieles de rezar el rosario como la Virgen María quiere, que es la oración del rosario, dicho con calma, dicho pensando lo que se está diciendo y a quién nos dirigimos, y antes todo del rosario decir las intenciones, porque la energía espiritual que nosotros desarrollamos y emitimos durante la oración del rosario, que es una energía positiva, es la energía en que Dios después puede trabajar para cambiar el futuro del mundo, tiene que ser miradas esta energía, no puede ser desperdiciada. Nosotros tenemos que hacer con la energía espiritual que emitimos durante la oración del rosario, tenemos que dirigir nuestras oraciones como si fuera una operación quirúrgica, o sea, tenemos que hacer, antes de todo, presentar nuestras intenciones para la conversión de los que están lejos de Dios, para la conversión de todos los pecadores, para la paz en el mundo, para la paz en Europa, especialmente Francia e Inglaterra, que no tienen nada que perder porque están en la quiebra, pueden ser las causas de una guerra nuclear también en Europa, y por lo tanto podría pasar de todo, y con sus arrogancia podrían pensar que Rusia es débil y que ellos pueden arrodillar a Rusia y tomar todas sus materias primas, minerales y todo esto, así salir de la quiebra a causa de la conquista en su arrogancia, con armas tecnológicas que hoy en día ellos tienen, que piensan que Rusia no tenga, porque al final piensan, tanto sus orgullos que piensan que Rusia sea menos que ellas, y que son dos pulgas la Francia y Inglaterra respecto a Rusia. Dicho esto, por eso que, diciendo las cosas a brazos, voy por temas distintos. Entonces, estas oraciones de rosario tienen que ser miradas, o sea, operación quirúrgica, nada de la energía que desarrollamos en nuestras almas con las oraciones dirigidas a Dios tienen que ser desperdiciadas. Por lo tanto, es importante antes de rezar el rosario decir las intenciones.
Ofrecemos nuestras oraciones al Padre Altísimo, a la Santísima Trinidad, a la Virgen María, Reina de la Paz, por las intenciones de la Virgen María, Reina de la Paz, y por las siguientes intenciones, por la paz en el mundo y de todo esto, por la paz en Europa, para la paz. Y después decir el rosario. ¿Por qué digo esto? Porque en mi parroquia no se hace. Dicen el rosario de manera rápida, sin saber qué están diciendo, y al mismo tiempo no dicen las intenciones. Pero las intenciones la decimos durante la misa. Vale, muy bien, pero la misa es la misa y el rosario es el rosario. Decir también las intenciones que la Virgen María, Reina de la Paz, nos sugiere, porque ella, a través de su Hijo, sabe lo que el cielo necesita. Y después de haber dicho las intenciones, se dice rosario dicho bien y pues después la misa. No me parece que sea tan difícil esto, pero no. Muchos párrocos no lo hacen. Y habrían tenido que empezar ya hace unos 5 años y continúan en la misma proposición, continúan en la misma forma, muy probablemente porque algunos arzobispos le dicen de continuar así porque no creen en los mensajes de la Virgen María. Y cuando estaremos, que casi estamos dentro de la turbulencias y de los dolores que deberá pasar la Iglesia, entonces a lo mejor podrán hacer un mea culpa por no haberse despertado antes. Pero yo, junto a muchos otros, lo hemos dicho por tiempo. Así que el mea culpa será importantísimo, porque haremos como los soldados que han ayudado al pueblo de Israel en la crucificación del Señor, que cuando después el centurión vio lo que había pasado y que el cuerpo del Señor emanó en la herida del costado agua por un lado y sangre perfectamente cristalinos, y por eso que se sorprendió, dijo verdaderamente él era el rey de los judíos, verdaderamente él era el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, que al menos cuando empieza todo el baile, el gran baile, que al menos estas personas hagan un mea culpa por no haberse despertado a tiempo. Después, lo que dice la Virgen María en vez a la vidente Marija. Prácticamente es lo mismo visto de una perspectiva ligeramente diferente. O sea, que todos nosotros ahora más que nunca estamos llamados a la conversión. Ofrecerme vuestras oraciones, sufrimientos y lágrimas por la conversión de los corazones que están lejos del corazón de mi Hijo Jesús. Y no pensamos solo a personas comunes y normales. Yo creo que esta frase está dirigida para que ofrezcamos nuestros dolores, nuestras renuncias, nuestros sacrificios, nuestras lágrimas personales para todos los que dirigen y gobiernan estos planetas, porque son aquellos que más lejos parecen ser de Jesús. Los políticos, por ejemplo, son los filósofos, son los que se creen muy intelectuales, los ideólogos, los economistas, las familias con mucho dinero que dirigen los políticos mismos y los empresarios, todos los que trabajan en bolsa y que quieren basar sus vidas en el dinero, en la ganancia,
sobre todo por Francia e Inglaterra, porque tienen bombas atómicas y con sus arrogancias, como he dicho antes, piensan de ser los padrones del mundo y sobre todo de Europa, que Francia piensa de poder arrastrar Europa hacia una guerra con Rusia cuando ninguno de nosotros como pueblo quiere una guerra en contra de Rusia. De Zelensky, que yo, en mi opinión personal, ha sido un provocador, que alguien ha pagado para que provocara tensiones y al final una guerra contra Rusia. Para todas aquellas personas que en vez de tener a Cristo al centro de sus vidas, también si ahora hoy he visto un vídeo de Maduro. A ver, puedes sacarlo, Máximo, por favor, de nuevo el vídeo de Maduro de hoy, que dice que el más grande antiimperialista de todos los tiempos ha sido Jesucristo. O sea que Maduro no entiende absolutamente nada y piensa que el pueblo sea tan ignorante de no entender las cosas alucinantes que dice Maduro, y que Jesucristo en todos sus 13 milenios de vida ha sido el más grande antiimperialista. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? Si Jesús es el rey del universo, es el único y sumo imperador del universo, no solo del planeta Tierra o de lo que vemos en el cielo, sino de todo el universo. Es él el imperador, porque Dios lo puso sobre todas las cosas, rigiendo todas las cosas, para que todas las rodillas se doblen delante de él, en el cielo, en el abismo y en la tierra, y cada lengua proclame que Cristo es el Señor, a obra de Dios Padre, el Señor de todas las cosas. ¿Qué quiere decir el Señor de todas las cosas? Que es el dueño de todas las cosas. No es dueño de Venezuela Maduro, no es dueño de Francia Macron, no es dueño de Cuba el hermano de Fidel Castro o quien sea que haya. No somos dueños de nada por tanto poder que podemos tener. Tampoco Trump es el dueño de los Estados Unidos. Ninguno es el dueño de nada. Somos administradores. Y si no ponemos en nuestra cabeza y en nuestro corazón que Jesucristo es el Rey de todas las cosas, es el imperador de todas las cosas, y que la ley de Dios es la suprema, es la única que podemos seguir para que nuestra vida sea feliz, en armonía con toda la creación y con nuestros hermanos de todo el planeta, no podemos conseguir la verdadera paz, la verdadera armonía, el verdadero equilibrio, un poco de humildad. Sé que estos políticos no tienen humildad, pero la tienen que tener, porque si no, no serán inteligentes, porque la inteligencia deriva de un razonamiento también lógico que no excluye ninguna situación, ninguna variable. En vez de ellos no son inteligentes porque han excluido de la ecuación la variable de Dios, y por lo tanto las conclusiones que ellos han encontrado son conclusiones erróneas, son conclusiones que llevan a la autodestrucción. Antes de nosotros, que somos el pueblo, porque nos la harán pasar
muy mal y después su propia destrucción y la destrucción total, la destrucción también del alma. Y es esto que la Virgen María quiere evitar, que nuestra alma sea también destruida, porque Satanás, a través de todos los que lo siguen, quiere destruir nuestra alma para que así tenga un bonito botín. Esto es que la Virgen María quiere evitar. Y como que voy a brazos, ¿qué pasa? Que me exalto, no controlo mis emociones y parece que estoy enfadada. No estoy enfadada, estoy preocupada. A ver, veo en el mundo una mejora. También creo yo, gracias a las oraciones de muchísimas personas en el mundo que oran el rosario cada día, que hacen ayunos, porque sé que han aumentado las personas que siguen a la Virgen María. Pero claramente hay también cansancio, hay también porque el ayuno del miércoles y del viernes no es fácil, no es fácil, es muy cansino. Y os puedo decirlo yo porque también el miércoles y el viernes puedes ser atacadas espiritualmente, también porque muchas veces, yo creo que la energía que emitimos en nuestro espíritu y que ofrecemos a Dios para las intenciones que yo he dicho, vienen trabajadas por Dios, claro, pero es como si fuese esta energía como absorbida en el miércoles y en el viernes. Te cansa muchísimo, pero también te da un montón de satisfacciones cuando ves cosas en el mundo que parecían improbables, como por ejemplo Trump, que no es un santo, también que da unas felicitaciones de Pascua que ni siquiera un cardenal habría dado. Y que yo espero que Trump sea sincero y que no sea solo una maniobra política ideológica para mantenerse allí, para hacer ya la propaganda política para próximas elecciones. Y yo espero que no sea eso. Espero que Trump sea realmente sincero. Argentina que va bien porque está Milei. También sí, Milei a veces me da mucho escalofríos. Yo espero que Milei sea sincero con su fe, con su voluntad de hacer el bien para las personas. Claro, en un mundo en donde hay confusiones por todas partes, nunca sabes de quién confiar realmente, pero Cristo ha dicho, un árbol se ve de sus frutos, frutos podridos, árbol malo, frutos buenos, árbol bueno. Ahora, no quiero decir que los frutos sean solo aquellos económicos. Hay que ver si Argentina conseguirá armonizar la buena racha que tiene con la economía gracias a Milei, con también una fe cada vez más firme, dirigida a Dios, a Cristo, a la verdad verdadera, a la Virgen María. Ahora, Milei no sé si es católico, creo que no, es más, dirigido hacia una religión más cercana al judaísmo, ¿no? Me parece que se apoye en la persona de Noé, pero no quiero ahora decir cosas que no sé bien, y no tengo tiempo que informar sobre esto. Me parece de haber leído algo al respecto, pero no me acuerdo bien. Entonces, pero lo que es importante, muy, muy importante, es que intentamos seguir una vida de santidad que solo puede ser si seguimos a Jesucristo, lo del Evangelio. Y si alguien no conoce todavía el Evangelio, sobre todo entre los políticos, por favor que se lea el Evangelio, sobre todo el Evangelio de San Juan, porque es más
espiritualmente profundo para entender la divina voluntad, cómo se mueve la lógica de Dios, que se mueve siempre en base al amor, al perdón, al sacrificio personal, a la búsqueda de la verdad, de la armonía, para que Dios sea contento de nosotros, porque al final es esto que tenemos que buscar. Y no tenemos que hacernos engañar del hecho, no tengo dinero, pero si complazco a esta ideología humana, entonces ellos se me pagarán bien y entonces podré hacer mucho bien para los pobres, para los marginados, para esto y para esto otro. No. No es esta la lógica. La lógica es tener la firmeza de seguir la divina voluntad. También si parece que vas a perder dinero porque aquella ideología, aquel grupo ideológico no te apoyará económicamente. Pero si tú haces la voluntad de Dios y eliges a Dios, Dios con su providencia que existe, y os lo puedo decir yo porque lo he comprobado en mi vida, la providencia de Dios te ayudará. Lo que tienes que hacer tú es complacer primero a Dios que a los hombres. También si estos hombres son marginados y todo, Dios lo sabe. Tú antes, como institución, y estoy hablando de la iglesia, como cualquier institución más pequeña, que puede ser Cáritas, como pueden hacer otros. La primera cosa que hay que hacer es seguir la divina voluntad. Orar para el Espíritu, porque el Espíritu Santo te dé la sabiduría necesaria de elegir la voluntad de Dios día tras día, no obstante todas las tentaciones que tú puedas tener, y después ayunar el miércoles y el viernes por las mismas cosas, y al final verás que Dios te ayudará de forma impensable. Obvio, no será la solución que tú habías pensado. Claro, será una solución mejor porque Dios sabe todas las situaciones pasadas, presentes y futuras, y cuándo será el momento propicio para actuar. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros, clero incluido, es confiar en Jesús. Jesús, confío en ti. Y aquí creo de poder decir de haber terminado, porque todas las otras cosas que confluyen dentro de este año jubilar 2025 creo que sean evidentes. Guerras, movimientos ideológicos que caen y que habría sido impensable que pudieran caer vista la organización tan grande y los tan grandes movimientos de dinero que tenían entre ellos y en todas las partes del mundo, porque la Agenda 2030, que muy probablemente tendrá que ser 2100 o 2000, no se sabe muy bien, porque ahora parece que ya está al menos por la mitad destruida, y también esto habría sido impensable. Después, mentalidad que cambian, jóvenes en todas las partes del mundo que vuelven de nuevo al catolicismo o que se convierten al catolicismo porque están hartos de las mentiras de los gobiernos políticos y de las ideologías. Musulmanes que se convierten al catolicismo, impensable también esto. O sea, hay un movimiento en el mundo
una lucha, una batalla enorme entre el bien y el mal que ahora se hace cada vez más patente. Y esto es gracias también a las oraciones que en el mundo se están diciendo cada día y que se ofrecen al Padre Altísimo y a la Virgen de la Paz para la salvación de esta humanidad tan confundida, en que los jóvenes lamentablemente son las partes más débiles porque lamentablemente no teniendo la experiencia necesaria para entender dónde está el mal, dónde está el bien, dónde está la verdad y dónde está la mentira, son fácilmente manipulables, pero a un cierto momento, cuando prueban en su propia carne que quiere decir la mentira y que quiere decir la verdad, entonces se cambian de rumbo porque ellos sinceramente buscan la verdad en su corazón. Solo que muchas veces se hacen arrastrar de los falsos ídolos que lo conducen lejos del verdadero Dios. Por lo tanto, hay que ser reflexivos, hay que leer la Biblia desde la primera página hasta la última, día tras día, como dice la Virgen María, para conocer a Dios, para entender qué pasó exactamente, para poder razonar sobre el amor de Dios que Dios tiene con nosotros y que culminó en la pasión, muerte, pero sobre todo resurrección de Jesús. Jesucristo ha vencido la muerte. Jesucristo ha resucitado. Y si alguien no se lo cree, es su propio problema, porque el hecho está. Porque Cristo, la verdad es que Cristo ha resucitado y nada puede cambiar este hecho. Entonces, feliz tiempo de Pascua a todos. Exhorto a todos de orar por el alma de Papa Francisco y de orar mucho y muy intensamente por la Iglesia Católica, porque a partir de hoy la Iglesia Católica empezará su tribulación, que no es dicho que sea una tribulación física, sino una tribulación espiritual, porque tendrá que elegir si seguir a Dios por completo o si no, elegirá el otro. Y espero que prevalezca la elección de estar en el bando de Jesús y de la divina voluntad. A Jesús por María. Reza del Santo Rosario.